Hola traders, bienvenidos a este nuevo video que ustedes votaron sobre análisis de acciones argentinas. Bien, así que vamos a ir con 5 acciones en este video. Espero que les sea de utilidad, así que vamos a arrancar con el contenido. La primera que voy a mencionar es San Miguel, SAMI. Normalmente en este tipo de videos trato de subir acciones que las vea cerca de algún soporte o de algún volumen interesante, alguna situación en particular. En este caso, por ejemplo, SAMI justo se puede ver en el gráfico en nivel diario que testea un soporte que ya ha testeado en varias velas acá en esta zona alrededor de los 128, 130 pesos. Y con los indicadores descomprimidos. Incluso también si pasamos al gráfico en una escala un poco superior de tiempo, en el semanal, podemos ver que los indicadores también descomprimieron y tenemos una potencial onda 3 en esta zona, con lo cual podríamos pensar en que puede tener un movimiento al alza nuevamente. Bien, existe, digamos, una probabilidad de que esto suceda. Lo que hay que tener en cuenta es que estamos cerca de este primer valor de soporte en los 128, que sería lo ideal de sostener. Y luego, voy a volver al gráfico diario, luego ya, si quiebra esta zona, deberíamos pensar alrededor de la zona de 120 pesos como un siguiente soporte y un soporte más fuerte ya en la zona de 108. Lo interesante de esta zona de 128 es que lo ha testeado muchas veces como resistencia antes y ahora también como soporte, lo cual le da una validez importante. Lo ideal acá sería tratar de superar la zona de 140 hacia arriba para pensar en que se pueda ir hasta la zona de 150 y a los máximos en zona de 160 e incluso luego de continuar el movimiento con un buen impulso, pensar en nuevos máximos. Bien, entonces estas son las zonas de soporte que están marcadas, se ven acá en la parte azul, 108 y 128 con un soporte intermedio en 120 y la resistencia primera a superar zona de 140 y luego ya 150 una resistencia intermedia, perdón, y finalmente la zona de 157, 160 donde fueron los máximos. Bien, este es el análisis de lo que es San Miguel. Vamos a pasar ahora a Holcim. Lo que es Holcim la seleccioné porque bueno, tuvo un volumen tremendo. Estuvieron hablando bastante durante la semana de este papel. Vemos que mantiene la línea de tendencia muy bien desde los mínimos, digamos, de la zona de marzo, la respeta. Incluso le queda todavía un poco de margen para testearla. Vemos que los indicadores descomprimen. También vemos que potencialmente pudo haber sido este movimiento, el de una onda 3, y acá tener una onda 4. La cuestión pasa acá en que la baja fue bastante brusca, por lo tanto genera, digamos, alguna duda sobre si podrá nuevamente ir a buscar máximos o no. Pero en primera medida tenemos un gráfico que tiene una buena reacción en esta vela sobre el soporte. Tenemos dos velas con sombra abajo importante, un soporte fuerte en la zona de 100 pesos que es número redondo, que anteriormente también había sido resistencia. Y desde acá, bueno, lo clave es superar en primera medida esta zona de los 112 pesos que no pudo en esta semana, que aparte también fue soporte acá en la zona de 113 hace un par de días atrás, semanas atrás, que lo testeó dos veces. Entonces esto sin dudas acá lo voy a marcar, es el valor a superar. Y luego ya la zona de 118 a 127 es toda una zona donde tenemos volumen y precio congestionado para pensar luego ya en la zona de máximos en 142. El gráfico en semanal también nos muestra bastante parecido. Vemos que la tendencia se mantiene, vemos una vela con una importante sombra, con un incremento de la volatilidad, que si bien no lo tengo en un indicador puesto acá, pero se ve por la amplitud de las velas. Así que, y acá se puede ver cómo testeó esta zona que anteriormente fue resistencia en dos ocasiones en el gráfico incluso semanal. Así que
bueno, es para tener en cuenta, repito, vuelvo al diario y repito los soportes y resistencias. En zona de 100 pesos, el soporte más importante. Luego tenemos una zona de soporte que estaría acá alrededor de los 90, más o menos, que coincide con estas velas de acá y estas de acá y casi, digamos, con la zona de la línea de tendencia. Y bueno, en cuanto a las resistencias, superar la zona de 112, 113 en primera medida y toda la zona entre 118 a 127, es una zona amplia, congestionada. Lo ideal sería primero la zona de 118 y luego ir a buscar los 127 para pensar en la zona de máximos nuevamente. Bien, vamos a pasar ahora a YPF. Bueno, el gráfico de YPF nos muestra también los indicadores que han descomprimido un poco. Incluso tenemos una pequeña divergencia alcista en algunos de estos indicadores, lo cual suele ser un buen indicio. Vemos que respetó este soporte que testeó dos veces en zona de 650 pesos, lo que nos permite plantear eventualmente un stop relativamente cerca, siendo que el activo está ahora a 668 pesos. Está como quebrando, está casi quebrando, digamos, alcanzando la línea de tendencia, que no la pudo quebrar, pero lo ideal sería quebrar esta pequeña línea de tendencia bajista que viene formando para pensar en un rebote en primera medida, superando la zona de 690 y 700, que es el valor redondo, siempre es un valor importante. Luego ya pensaríamos en la zona de 740, en la siguiente 730, 735, 740, la siguiente zona de soportes. Y luego ya la zona de 760, incluso un poco más hasta 770, 780. Bien, serían los valores a tener en cuenta. Lo ideal acá sería sostenerse sobre los 645, 640, 650. Lo que nos permite acá, como decía, una buena relación relativamente cerca del stop. Ir a superar en primera medida la zona de 690 para ya pensar en 740, 760 y bueno, eventualmente ir a los máximos. En este caso ya no estamos en una potencial onda 3, sino que podríamos estar en una 5 o ya en un movimiento correctivo del tipo ABC. Así que bueno, vamos a ver cómo continúa este papel. Siguientes soportes importantes en la zona de 578. En el gráfico en semanal se ve algo similar. Lo que sí vemos es que se pierde básicamente la línea de tendencia fuerte que se mantenía. Que acá por esta vela la podríamos marcar de esta forma, pero lo ideal yo me quedaría con una línea un poco más representativa del movimiento, marcándola más o menos en esta zona. Bien, por lo tanto vemos que se quebró esa línea de tendencia de todo este movimiento, y bueno, podríamos también tener como referencia alguna zona de retrocesos que tenemos en 620, el retroceso del 38%, y luego en zona de 540 el retroceso del 50%, que coinciden más o menos con zonas importantes del precio, acá alrededor de los 580, como mencioné antes, y de los 690. Bien, hay que tener en cuenta que son todas zonas de precio y no tener un precio único como referencia. Incluso podríamos armar algún clúster de Fibonacci si lo marcamos en forma diaria al retroceso. Bien, bueno, espero que hayan quedado claros los valores. Acá están en azul de cualquier manera, marcados al costado de los indicadores, bien de momento. Así que bueno, a ver si puede respetar esta zona de soportes. Vamos a ir ahora con Cresut. En lo que es Cresut, tenemos también que alcanzó una zona de soportes acá alrededor de los 40 pesos, 39, 40 pesos. Es una zona importante que coincide con el 61.8 del retroceso y con algunas velas que alcanzaron este valor.
Y luego tenemos más atrás esta zona acá de velas también alrededor de los 39, por lo tanto tenemos un soporte importante ahí. Tenemos que el estocástico está, por ejemplo, también descomprimiendo un poco en cuanto a los indicadores, pero no nos muestra todavía una señal de reversión y la tendencia esta desde principio de agosto sigue siendo bajista en el corto plazo. Por lo tanto, acá lo ideal es superar la zona de 43.30 como para pensar en un movimiento hasta la zona de 47 pesos aproximadamente. Con la zona de soporte que está más cerca, la voy a marcar en esta línea, aunque también está el retroceso Fibonacci. Lo tenemos acá en 40 clavadito y luego la zona de 39, incluso 38.60, que son estas velas con sombras acá. De quebrar ese valor ya podríamos pensar en la zona de 36, que es una zona que fue también en algún momento soporte previamente y resistencia, quebrada luego y tiene también un volumen importante. En el gráfico, en la parte semanal, vemos que se mantiene la tendencia alcista de este movimiento, lo sostiene incluso eventualmente hasta la zona de 37, incluso hasta la zona de 36, habría que ver cómo cierra. Es una línea de tendencia tentativa porque no tiene tantos toques en lo que es en el gráfico semanal por lo menos. Pero bueno, muestra esta zona de soportes importante en el corto plazo entre 40 y 36 pesos. Hay que tener en cuenta que la última vela que tuvo en la parte semanal no fue tan interesante porque dejó un reversal, pero el cierre no fue tan malo. Por lo tanto queda a la expectativa. Pero lo mismo que en otros activos que mencioné recién, lo bueno es que está cerca del soporte a solo 90 centavos del primer soporte relevante. Por lo tanto es una situación importante, incluso podemos extenderlo hasta 39, sería a 2 pesos de este soporte relativamente importante. Bien, bueno, con eso creo que he concluido con los análisis de todas las acciones. O me parece que me queda Edenor. Me queda Edenor, sí, ahí estamos, disculpen. No fui ordenadamente con los activos. Bueno, entonces el gráfico de lo que es Edenor. En este caso tenemos también cerca de una zona de soporte, acá en 21 pesos. Y la zona a quebrar que fue testeada en esta parte, o sea, varias veces. La zona de 22.75, 23 pesos, que de ser quebrado nos permitiría ya un movimiento de más amplitud hacia la zona de 25 pesos. Bien, este sería el movimiento. Vemos que tenemos el estocástico, por ejemplo, mostrando un poco de fuerza, tratando de salir de la zona de los mínimos. Y que este papel viene estando en una zona lateral con un movimiento bastante prolijo, por decirlo de alguna manera, entre la zona de 20 a 27 pesos aproximadamente. Por lo tanto, es algo a tener en cuenta. En el gráfico en semanal podemos ver que si bien se quiebra la tendencia que tendríamos acá de corto plazo, y tenemos varias velas rojas, llega a una zona nuevamente de soporte que se veía también en el gráfico en el nivel diario, y acá también nos permite marcar otra zona de soporte en el gráfico semanal. Bien, básicamente la idea es que pueda quebrar, vamos a volver en el gráfico diario, esta línea de tendencia un poco más. A ver si puedo que pueda quebrar más confirmando, digamos, esta línea de tendencia de acá, y que lo confirmaría recién, yo lo tomaría como una confirmación superando la zona de 22.78, 23 pesos, y recién ahí ya pensaría en los siguientes valores. Bien, bueno, los indicadores, como dije recién, el estocástico descomprime un poco. En el oscilador de Elliott vemos que potencialmente podríamos estar entre un movimiento correctivo impulsivo, pero podría haber un rebote alcanzando la zona de 25. Y bueno, el soporte importante lo tenemos en 21, luego en 20
Y ya ahí nos vamos a zonas un poco más complejas, como esta que sería acá alrededor de los 18.45, 18 pesos, que fue testeada unas 3 veces aproximadamente y anteriormente también algunas veces más. Así que es la siguiente zona y hay que tener en cuenta hacia abajo. Bien, bueno, ahora sí creo que han sido todos los análisis de esta semana. Espero que el video les haya sido de utilidad. Siempre en los comentarios pueden aportar análisis que les gustaría que suba, o mejoras, o distintas cuestiones sobre el contenido del canal. Y bueno, los invito a que si les gustó, le den me gusta al video, lo comenten, compartan para ayudar a difundir el canal y motivarme también a subir más contenido. Y los invito por favor también a que se suscriban para bueno, tener los videos apenas salen y poder tener la notificación activada. Así que muchas gracias por ver el video.